Muy buenas a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en un nuevo webinar organizado por Fornet Networking. Es un placer para nosotros contar con su presencia en este espacio. Queremos extender un agradecimiento especial a la marca Cablix por hacer posible este webinar, el que se abordará el tema Diseño de un proyecto FTTH eficiente. Hoy nos honra contar con la participación del ingeniero Marco Estacio, profesional en telecomunicaciones con más de 15 años de trayectoria en el sector. Les recordamos a todos, a los asistentes, que este webinar está siendo grabado y será publicado posteriormente en el canal oficial de YouTube de Fornet Networking. Las inquietudes o preguntas que tengan sobre este tema las pueden colocar en el chat y estas serán respondidas al finalizar la presentación. Sin más preámbulos, damos inicio a esta jornada. Ingeniero Marco, el micrófono es todo suyo. Gracias, Arnaldo. Perfecto, entonces muchas gracias por su presencia, muchas gracias también por el tiempo que se han tomado por interesarse, como siempre, en las promociones que Cablix o en los eventos que Cablix hace para sus clientes. En este caso estamos siendo auspiciados por Fornet Networking, que es nuestro máster mayorista para la región. Entonces, por supuesto, quería antes de comenzar ya con el tema que nos atañe el día de hoy, un poco presentarle lo que es Cablix, si es que alguna persona presente no conoce a ciencia cierta qué es lo que Cablix es, ¿no? Quería decirles que nosotros somos fabricantes de productos de telecomunicaciones y nosotros no comercializamos los productos directamente a nuestros usuarios finales. Lo hacemos por vía de nuestros mayoristas, ya sean regionales, como el caso de Fornet Networking, o locales, como podrían haber en alguno de los países de origen en el cual ustedes se encuentran en este momento, ¿no? Nuestros productos no solamente están en el área de fibra óptica, sino que también tenemos productos en otras aristas. Si bien es cierto, el core de nuestro negocio es la fibra óptica, también tenemos productos como, por ejemplo, cableado estructurado, 5E, categoría 6, 6A, y lo que tenga que ver con metal mecánica, rack de telecomunicaciones, bandejas, organizadores de cables. Como les comentaba, teníamos presencia en varios países de la región y quien habla es la persona que se encarga de administrar un poco el tema de la marca dentro de la región. Nuestras fábricas se encuentran en India y en China. Va a depender del negocio, va a depender del perfil, va a depender del tiempo incluso en el cual ustedes quisieran hacer esta fabricación de un producto en particular, para que ustedes puedan escoger una u otra localidad en la fabricación de su producto. Nuestros productos pueden ser premium, que eso significa que son productos que salen de lo normal, productos que tengan especificaciones un poco más robustas, tal vez con algún criterio en particular. Por ejemplo, fibras con span mucho más largos, diámetros mayores, diferentes tipos de aramida, diferentes tipos de protección, por ejemplo, o de refuerzo, en fin. Lo mismo con los otros componentes como herrajes, tal vez, y algunos lugares de confinamiento como cajas, conectores, que tengan alguna especificación particular que salga fuera de lo estándar. Entonces, nosotros vamos a especificar ese producto dentro de esa clasificación premium. Si ustedes necesitan un producto el cual esté dentro de las capacidades técnicas y también de seguridad y de calidad, pues vamos a encontrar el producto estándar, que es el producto que va a competir en el mercado, pero obviamente con la calidad de Cablix. No importa si el producto es fabricado en China o el producto es fabricado en India, no importa si es premium o si es estándar. Si estamos hablando, por ejemplo, de los cables o todos los componentes que están fabricados con hilos ópticos, nuestros hilos ópticos son de marca japonesa certificada. Además, nosotros garantizamos nuestros productos con 1 año, 5 años y hasta 25 años, dependiendo obviamente del ambiente, dependiendo obviamente del perfil. Esa información ustedes la pueden descargar de nuestro sitio web www.cablix.com. Y van a la pestaña de garantías y descarguen el documento. Es un documento bastante simplificado donde ustedes van a encontrar
por segmentos cada una de las garantías que están presentadas o proyectadas en su pantalla en este momento. Si necesitan más información con respecto a garantías o procesos de RMA, pues los insto, ¿no? Les recomiendo que lo vean con su mayorista, ya sea local o regional, como el caso de Fortnite Network, ¿no? Habiendo cubierto esa parte, pues vamos a entrar así en lo que nos atañe el día de hoy, por lo cual ustedes están aquí, que es el diseño de proyectos. Pero en este momento vamos a enfocarnos en temas puntuales, ¿verdad? Como ciertas rutas, ciertos conceptos comerciales de servicio, algo sobre la activación de clientes y al final vamos a ver brevemente cómo hacer una planilla o qué significa, cómo nosotros vamos a cuantificar nuestro proyecto, ¿verdad? Por situaciones de tiempo, vamos a tratar de ser lo más puntual posible, sin profundizar en todos los temas, porque ya como conocen, como ustedes han de imaginar, el tema es un poco más profundo de lo que podemos compartir en una hora. Sin embargo, quiero comenzar diciéndole que todo proyecto comienza por un área, que esta área podría ser un área donde ustedes quieran servir, donde han definido que es su sitio de interés. Esta área puede ser unas cuantas cuadras, por ejemplo, puede ser un barrio completo, un recinto completo, incluso una ciudad completa, pero va a estar limitado por la tecnología. Va a estar limitado por la tecnología, porque dependiendo de qué tecnología yo quiero utilizar, si estamos hablando de las redes PON, sabemos bien que estamos utilizando una red la cual está basada en las redes pasivas de fibra óptica. Por lo cual, entonces tenemos como opciones posibles GPON, EPON o XGPON o alguna de estas variaciones que tengan que ver con las redes ópticas pasivas. Dependiendo de la tecnología que ustedes vayan a escoger, pues sabemos bien que vamos a estar limitados en longitud. Desde mi punto de presencia, que es donde yo voy a administrar todo el cableado, hasta el último usuario que va a estar dentro del área que yo he seleccionado. Podrían ser 20 kilómetros, podrían ser 40 o 60 kilómetros, dependiendo de la tecnología. Entonces, a lo que yo me estoy refiriendo es justamente a, si yo tengo, por ejemplo, un área como esta, ¿verdad? Entonces, yo debo establecer un punto de presencia que más o menos va a estar en la mitad para poder cubrir a todos lados y que desde este punto, que es mi punto de presencia, hasta el último usuario que se encuentre, ya sea hacia el norte, sur, este o oeste, en el área que yo he escogido, pues que ese usuario o ese cliente que va a estar conectado a mi red, pues no supere lo que la tecnología me permite como limitación lineal, 20 kilómetros, 40 kilómetros, 60 kilómetros, y también dependiendo, por supuesto, del presupuesto de poder que tenga yo asignado para esa potencia lumínica. Ok, entonces a lo que me estoy refiriendo es justamente a eso cuando estamos diciendo nosotros que estamos hablando del área que vamos a escoger. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que determinar. Luego debemos que definir algunas métricas, ¿no? Algunas variables que son interesantes, como por ejemplo la tasa de penetración, que, por ejemplo, en este caso, como ustedes se dan cuenta, tenemos una cantidad N de terrenos vacíos, de casas, ¿verdad? Que son posibles clientes a los cuales llamamos hogares potenciales. Y aquí una determinada cantidad de hogares potenciales. Significa que de esta cantidad determinada de hogares potenciales, un porcentaje va a estar en un futuro no muy lejano ser parte de mi red. Entonces, cuando yo estoy definiendo la tasa de penetración, me sirve para dos finalidades. Finalidad número uno, objetivo número uno, determinar cómo yo voy a desplegar la red. ¿Qué tantos cables necesito? ¿Qué tantos hilos necesito? O cuál va a ser la configuración que yo voy a necesitar para poder llegar a esos usuarios potenciales, ¿no? A esos hogares potenciales. Eso también lo llamamos nosotros topología. Ok, eso me sirve como una forma de poder determinar qué es lo que yo voy a necesitar como infraestructura para poder llegar hasta allí. En fase 1 de la instalación, ¿no? En la fase 1 de la instalación. Pero si yo tengo una fase 2, una fase 3, entonces la tasa de penetración me va a servir a mí para proyección futura. ¿Ok? Si es, por ejemplo, un 60%, y yo me he dado cuenta que el 60% en la primera fase estuvo subutilizado,
es decir, que no he llegado a la capacidad total después de una cantidad de años, 3, 4 años, me voy a dar cuenta que la fase 2, tal vez utilizando el mismo método, tenga que hacer una reducción en esa tasa de penetración, tal vez al 55, 50%. ¿No? Pero si es todo lo contrario, si he cubierto todas las expectativas con respecto a la tasa de penetración y me estoy quedando un poco corto, tal vez la proyección para la fase 2 sea un porcentaje mayor, 65, 70%. ¿Me explico? Entonces, la tasa de penetración es una herramienta que tiene dos principales funciones. La principal, una en el momento del diseño y la otra en el momento del análisis para las redes futuras. Ok, entonces esa tasa de penetración es básicamente un porcentaje de la cantidad de hogares potenciales que se encuentran allá afuera en el área que yo he escogido y lo voy a representar en un porcentaje. Ahora, la situación es que ese porcentaje tengo que llevarlo al mundo de la FTTH, al mundo de las FTTX, al mundo de la fibra óptica. Significa que yo necesito homologar esa tasa de penetración, que es un porcentaje, contra un componente, contra un dispositivo, un componente en este caso, de confinamiento en el cual yo interactúo con los clientes, que en nuestro modelo, ¿verdad? En nuestra infraestructura, es una caja NAP, una caja de terminación, un punto de acceso a la red, porque es ahí donde yo tengo directa relación con el usuario final o con mis hogares conectados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿O qué es lo que yo debería de hacer? Yo debería utilizar una caja dentro, ¿verdad? Dentro de mi esquema, en la ubicación, y esa caja va a representar la tasa de penetración. Esa caja podría ser, ya sabemos nosotros, ¿no? 2 elevado a la n. Podría ser de 8 puertos, podría ser, por ejemplo, de 16 puertos, de 32 puertos, podría ser de 128 puertos, incluso dependiendo, obviamente, de mi pérdida del enlace, ¿no? Lo que yo pueda tener como tolerancia máxima para perder en ese enlace, ¿verdad? En esa conexión. Ahora, estas, estas cajas, ¿verdad? Yo voy a pasar un poquito a la siguiente presentación aquí. Estas cajas que están aquí, yo las voy a poder determinar dependiendo de la tasa de penetración. Yo las voy a poder ubicar en cualquier posición dentro de mi esquemático, dentro de mi área de trabajo, ¿no? En este caso, el área que yo he escogido, que en este caso esta, ¿verdad? Cada una de estas cajas va a representar un porcentaje de la red. ¿Okay? Cada una de estas cajas va a representar un porcentaje de la red. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, si lo voy a llevar, por ejemplo, a una caja de 8 puertos, yo necesito saber cuántas casas de las que están aquí se van a conectar a esta caja de 8 puertos. Es lo que nosotros llamamos celda de servicio. Me voy a explicar un poco mejor, tal vez lo puedo hacer aquí. Por ejemplo, voy a quitar esta zona para que se pueda ver mejor. Si yo, por ejemplo, digo que yo voy a instalar una caja, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí está la caja, y que esta caja va a representar una cantidad X de usuarios que se van a poder conectar a esta caja. Yo necesito saber que esta caja que estoy poniendo aquí en este momento va a ser capaz de albergar un porcentaje. ¿Ok? Ese cálculo se hace muy sencillo utilizando una regla de 3. Ustedes pueden decir, por ejemplo, si yo sé que el 60% es mi tasa de penetración. La tasa de penetración la hemos sacado por medio de un artificio estadístico, no por un método estadístico. He hecho una encuesta y después de haber analizado todas las preguntas de la encuesta, me he dado cuenta que de ese universo potencial que se encuentra allá afuera, un 60%, por ejemplo, están de acuerdo en adquirir mi servicio en un determinado momento, cuando la red ya esté desplegada. Entonces yo voy a definir qué es el 60%. Si es el 60%, yo voy a decir que mi tasa de penetración es 60% y la voy a homologar a una caja. Si la caja es de 8, por ejemplo, yo puedo hacer una regla de 3. Y lo que voy a decir es una conclusión lógica. Yo voy a decir, ok, si 60% es igual a una caja de 8 puertos, entonces, ¿cuánto por ciento? O sea, ¿cuántos puertos o cuántas casas representan al 100%? Y simplemente hago esa operación, multiplico 100 por 8, en este caso puntual, y lo divido entre 60.
Eso me va a dar aproximadamente 13 casas. Entonces, si fuese de 8, contamos 13 casas y ponemos una caja, por ejemplo, ¿no? Si fuese, por ejemplo, una caja de 16, estoy pensando ya no a 8, sino a 16. Hago lo mismo. Multiplico 100 por 16 y divido entre 60. Eso me va a dar el doble. Aproximadamente unas 26 posibles casas que van a estar en esta zona. ¿Ok? Si yo ahora, en lugar de que sean 16, quiero poner una caja de 32 salidas, entonces hago lo mismo, multiplico 100 por 32 y divido entre 60. Eso me va a dar el doble, como unas 58, serían 26, ¿no? Serían 52 casas, 53, 52, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada vez que nosotros vayamos a ir por su inmediato superior, va a ser el doble del inmediato inferior. Entonces, vamos a suponer que en este caso tenemos una caja de, no sé, de 8, de 16, y va a estar cubierta en este sector. Entonces, este sector que está cubierto con un color, en este caso púrpura, es mi zona o mi celda de servicio. Esta celda de servicio, ¿qué quiere decir? Que cualquiera de estos usuarios que están aquí, cualquiera de ellos, en un momento determinado, necesite el servicio, yo necesito servirlo en esta caja, en esta que está aquí. Entonces, yo voy a saber después y me voy a dar cuenta que mientras que la caja sea mayor, o sea, la cantidad de puertos en la caja sea mayor, también yo voy a tener una celda de servicio más grande. ¿Se dan cuenta? Si fuese 8, ¿verdad? Eran 12 o 13 casas. Si fuese 16, el doble. Significa que la celda de servicio va a crecer, ¿ok? Va a hacerse un poco más grande. Con lo cual yo voy a necesitar mayores recursos, ¿no? Eso lo vamos a dejar para un poco más adelante cuando estemos viendo la parte de la activación del cliente. O sea, esa es la realidad, ¿no? En esta caja que está aquí es la que representa a mi tasa de penetración. El porcentaje que sea, ¿verdad? 60%, 40%, 30%. Eso va a depender de su particular proyecto. Sin embargo, el método para llevarlo a la parte de homologarlo a FTTH nunca va a cambiar, va a ser el mismo, ¿no? Vamos a tener que hacer una regla de 3 y de esa manera vamos a poder definir nuestra celda de servicio que va a estar asociada a una tasa de penetración. ¿Okay? Y es más o menos lo que estamos viendo aquí y es lo que estamos diciendo. Ahora, estas cajas, ¿no? Estas cajas que se van a poner ahí en esa celda de servicio pueden tener diferentes formatos, pero lo importante es saber que esa caja en particular tiene que tener disponibilidad de puertos, porque estamos hablando de la caja NAP, que es la caja que va a dejar servidos puertos para que nuestros futuros clientes puedan servirse. Aquí es donde va a venir la cuadrilla de la activación del cliente y se va a conectar. Entonces va a depender de lo que ustedes quisieran hacer a futuro. Hay un concepto que se llama costos de oportunidad. Los costos de oportunidad y los costos diferenciados están relacionados con el producto, porque significa que cuando nosotros tengamos que hacer algún movimiento, alguna adición, algún cambio, ese producto que he puesto ahí, en este caso es una caja, tendría que ser flexible, que me permita, por ejemplo, cambiar un splitter por otro. Por ejemplo, si mi presupuesto de poder lo permite, ¿verdad? Y estoy dentro del rango posible, yo podría cambiar un splitter de 8 puertos a uno de 16 puertos. Pero si la caja no me permite hacer eso, pero sí el presupuesto de poder y la necesidad me empuja a hacerlo, yo necesito cambiar la caja. Significa que tengo que generar una ventana de mantenimiento. Esa ventana de mantenimiento podrían ser horas, lo cual los clientes que ya estaban en producción pues van a tener que ser resarcidos, ¿verdad? Voy a tener que hacer una nota de crédito, voy a tener que mandar correos de disculpa y todo eso va a afectar a la productividad, va a afectar, por supuesto, también a la seriedad de mi negocio. Entonces, por supuesto, la caja que yo escoja al principio, en el momento del diseño, va a determinar lo que va a pasar más adelante. Si la caja, por ejemplo, no tiene puertos de entrada y salida para hacer sangrado de fibra, ¿verdad? ¿Saben a lo que me refiero? Si la caja no tiene esa opción, simplemente tiene puertos de entrada y salida individuales, pero no puertos gemelos para poder hacer ese trabajo, pues también tendría un problema si yo quisiera más adelante depender de esa caja como una caja de derivación. En fin, asociado a esto, yo necesito saber si la caja va a estar en poste o si la caja va a estar colgada en línea. Va a depender de lo que esté ocurriendo en su país. Las normas ya
hace un tiempo atrás, ya aproximadamente 5 años, la norma fue revisada, inscrita y publicada de que ya las cajas no deberían ser instaladas en postes para evitar los dopajes de los postes, los peligros por que los postes estén demasiado llenos, el tema de la administración, luego de hacer mantenimiento, reparaciones. Entonces, y además porque la contaminación visual es parte de un mundo verde. Entonces, todo esto ha hecho que la norma cambie y ahora, pues, se escriba de que ya no se pueda instalar caja en postes. Sin embargo, aún seguimos haciéndolo en diferentes localidades porque tal vez la legislación todavía no está en vigencia en nuestros países. Sin embargo, no importa si va en poste o si va en línea, necesitamos saber que cada caja de esta tiene que ser mantenida en su momento. Tenemos que hacer algún tipo de mantenimiento para limpieza, por mantenimientos preventivos o por alguna situación correctiva. Entonces necesitamos bajar la caja. Pero ¿cómo voy a bajar la caja si no le he dejado reservas técnicas? Entonces, asociado a una caja, siempre tiene que haber una reserva técnica. Y ustedes van a definir si van a hacer 15 metros o si van a hacer más, 30 metros, por ejemplo, para poder bajar la caja, llevarla a un lugar de confinamiento, que esté seguro, limpiar, hacer lo que tenga que hacer, la reparación y luego subir la caja a su lugar. Pero dependiendo de lo que quieran hacer, si va a ir en poste o va a ir en línea, pues el accesorio cambia, ¿verdad? Cambia el accesorio, cambia esta reserva técnica o la cruceta para la reserva técnica. Puede ser, por ejemplo, tipo zapato de nieve, como en este caso, ¿verdad? Como en este caso, que es para que vaya en línea. O puede ser tipo cruceta, como en este caso puede ser cruceta interna o como la que está instalada, que es cruceta externa, ¿no? Va a depender de lo que ustedes quisieran hacer, porque va a depender también del diámetro que soporte su cable, el radio de curvatura que soporte su cable. Todo eso es información que ustedes tienen que tener previa a el diseño, previa a elegir el producto que quieran montar. Y sabemos bien que en esa caja también va a haber un divisor de la red, ¿verdad? Un divisor de un equipo que es el que hace completamente distinto la red FTTH o las redes punto a multipunto de cualquier otra red cableada en el mundo, cualquier otra estructura de red cableada en el mundo. Entonces, aquí, en este caso, nosotros tendremos que saber que el splitter que vamos a poner, o sea, el divisor que vamos a poner, tiene que ser un divisor con puertos disponibles, que tenga conectores. Ustedes van a escoger el conector que es apropiado según la norma, conector verde, conector SC. Si bien es cierto, en la presentación está un conector color azul, pero es simplemente por un tema publicitario, ¿no? Para saber que existen más opciones. Pero por norma sabemos nosotros que tenemos que escoger un conector verde. Ahora, ustedes pueden poner una caja que sea tipo cassette, ustedes pueden poner una caja que tenga splitter, que soporte splitter tipo PLC. Eso va a estar en su decisión. Sin embargo, la opción más inteligente va a ser la que sea más flexible. ¿Cuánto tiempo te toma cambiar un cassette de una caja? Pues te va a tomar el tiempo que te tome desconectar, si fuese, por ejemplo, de 8 puertos, de desconectar los 9 pines, porque vamos a poner la entrada, y conectar uno nuevo en caso de que esté dañado, que haya algún problema. Te va a tomar, no sé, un minuto volver a levantar el sistema. A diferencia si la caja solamente podría soportar splitter PLC, que significa que yo tengo que organizarlos, o sea, quitar el que está y luego organizar el nuevo para que no haya problemas de administración. Entonces, por supuesto, la decisión más inteligente está en lo que yo quisiera hacer a futuro, no en ese momento en particular que estoy haciendo la instalación. Y por supuesto, también hay splitters sin conectores que lo vamos a utilizar en otra área o en otra arista de la red. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo un diseño, hemos escogido el área, se supone que previamente ya escogimos la tecnología que vamos a usar. Si yo ya tengo delimitada el área es porque yo sé que voy a usar GPON o cualquier otra. Dentro de las redes PON, por supuesto, no estamos hablando de FTTH. Entonces, si esto es real, se supone que yo ya he escogido la tecnología que voy a utilizar y que yo ya sé qué topología voy a utilizar, o por lo menos tengo esa presunción, que yo esa tecnología podría ser, por ejemplo, 8x8, o podría ser 4x16, o podría ser 2x32, en fin. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que estoy diciendo es que
Dependiendo de la tecnología que yo vaya a utilizar, yo voy a tener vamos a decir que aristas, o voy a tener algunas eh, especificaciones que debo asegurarme que vayan a ser posibles dentro de la infraestructura. Por ejemplo, si fuese GPON, ya que está en la presentación, yo sé que la experiencia del cliente nunca va a cambiar si es que yo no cambio la cantidad de clientes que van a estar conectados o la cantidad de usuarios que van a estar conectados a ese puerto. Por ejemplo, si fuese 64 puertos en una configuración 8x8, 8 en el primer nivel, 8 en el segundo nivel, significa que yo voy a tener eh, vamos a decir que una potencia de descarga, no sé, no es potencia, pero debo tener una velocidad de descarga de 2500 números cerrados entre 64, serían como 40 megabits asegurados, ¿no? Cuando estoy hablando de asegurados, es el peor caso posible. Y yo podría tener un índice de suscripción de, no sé, 1 por 10, 1 por 5, 1 por 3, 1 por 7, 1 por 15, hasta un máximo de 1 por 20, ¿verdad? Según la norma no escrita, pero que todos los ISP utilizamos, y que me podría llegar a vender, por ejemplo, si estuviese yo haciendo un índice de sobresuscripción de 10 a la 1, ¿verdad? O sea, por cada mega multiplico por 10 en este caso puntual, de 400 megas. ¿Cuándo va a cambiar cuándo va a cambiar la experiencia del cliente? ¿Cuándo cambiaría la experiencia del cliente? Cuando yo haga un cambio en la cantidad de usuarios que van a estar conectados a ese puerto, hacia arriba o hacia abajo. En lugar de que sean 64, van a ser 128, entonces van a ser 20 megas. Pero si en lugar de ser 64 son 32, entonces van a ser 80 asegurados, ¿no? Y luego eso tengo que llevarlo a mi índice de sobresuscripción, dependiendo de mi realidad, ¿verdad? De mi nicho de mercado. Ok, lo que quiero decir es que no importa si yo cambio la topología, ¿verdad? La forma en cómo yo llego al cliente, no importa si yo cambio la topología, siempre y cuando la cantidad de clientes se mantenga, la experiencia del cliente no va a cambiar. Ahora, ¿podría cambiar la experiencia del cliente si yo manejo una cantidad de administración distinta por puerto? Como por ejemplo, si cambio de tecnología, yo podría aprovechar todo lo que la tecnología me entrega y unificar varios hilos de la infraestructura anterior y llegar a la máximo posible que yo pueda administrar dentro de esa tecnología. Por ejemplo, con XGXPON yo puedo administrar hasta 250 puertos, pero la velocidad de descarga es mayor. Entonces yo voy a dividir la velocidad de descarga entre la cantidad de puertos y me doy cuenta que en este caso coincide con 40 megabits asegurados, con lo cual la experiencia del cliente no va a cambiar, pero sí va a cambiar la administración. Mi administración va a cambiar porque yo voy a tener ahora que administrar 250 clientes en un solo puerto. Con lo cual, pues por supuesto, yo voy a tener menor incidencia en la administración del cableado también. Entonces va a depender de mi necesidad, qué tecnología yo voy a necesitar con respecto a lo que yo voy a ofrecer con tasa de transmisión o velocidad de transmisión y también con lo que yo necesito como administración del cableado. ¿Okay? Eso va a depender, porque en este caso, si yo quisiera entregar una experiencia mayor al cliente, pues simplemente reduzco la cantidad de usuarios que van a estar conectados al puerto y con esto pues automáticamente yo amplifico o voy a exponenciar la experiencia que mis clientes van a tener. ¿Okay? Esto con respecto a la división de la red, a la topología de la red y también cómo yo voy a darle una personalidad a esa división de la red. Ok. Si nosotros continuamos viendo nuestro esqueleto, o sea, comenzamos a ver nuestro esquemático, nos vamos a dar cuenta que hacia atrás, es decir, si comienzo yo desde la caja NAP hacia la central, en la ODN, yo me voy a encontrar con el siguiente nivel o con el próximo nivel de división de la red. En este caso, es el primer nivel de división de la red. Ese primer nivel de división de la red también tiene cajas, también tienen divisores. Pero antes de llegar a la caja, antes de llegar al divisor, yo me voy a encontrar con un medio de comunicación o con un canal de comunicación, que en este caso es la troncal de segundo nivel. La troncal de segundo nivel es la que parte desde las salidas de los divisores de primer nivel hacia la entrada del divisor de segundo nivel. Todo ese tramo, con respecto al canal de comunicación,
vamos a llamarlo troncal de segundo nivel. Esa troncal de segundo nivel está condicionada por el splitter de primer nivel. Si el splitter de primer nivel es, por ejemplo, de 8 salidas, en el caso de que sea 64 por usuario, 8 en la primera y 8 en la segunda, 64 usuarios por puerto o 64 usuarios por hilo, entonces en ese caso yo me doy cuenta que la troncal de segundo nivel tendría que ser un cable que no tenga más de 8 hilos. O, perdón, que no tenga menos de 8 hilos, ¿no? Que no tenga menos de 8 hilos. Y para eso, yo necesito saber dónde va a estar ubicada dentro de la ODN. La troncal de segundo nivel está ubicada dentro del área urbana. O, si fuese el caso, dentro del área rural, pero en un área rural donde yo tengo los abonados cerca. Entonces, por norma de eléctrica, porque sabemos que los postes tienen su primera función, ¿verdad?, en dar servicio a la red eléctrica. Sabemos que por red eléctrica los postes en las zonas urbanas no pueden estar más allá de 125 pies o 38 metros. Hay sus excepciones, ¿no?, que están a 40 o a 50, pero son excepciones. Y en las zonas rurales no van a estar más allá de 300 pies o 91 metros. Entonces, si eso es una realidad, entonces podemos nosotros también escoger que ese canal de comunicación, o sea, ese medio que yo voy a utilizar, el cable que yo voy a utilizar ahí, pues también tenga ciertas características que me permitan a mí ser más rentables. Recordemos que todos nosotros estamos persiguiendo solamente un objetivo, y ese objetivo es ser rentables. O sea, hacer un diseño que sea operativo, que funcione bien, que sea flexible, todo eso está perfecto, pero principalmente que sea rentable. Entonces, ¿qué canal de comunicación? O sea, ¿qué cable yo voy a escoger o debería escoger para esta área específica en la troncal de segundo nivel? Si ya sé yo bien que si va por postes, por ejemplo, tengo dos opciones posibles, ¿no? Sin entrar en tanto detalle, tenemos los cables que son ADSS y tenemos los cables que son ASU. En ambos casos, estos dos cables son completamente dieléctricos autosoportados. La diferencia entre uno y el otro es que el nombre, la sigla ADSS, que significan completamente dieléctrico autosoportado, también se han constituido comercialmente en el nombre y apellido de este tipo de cable. Es un cable que es multitubular, es decir, tiene diferentes tipos, diferentes tubos internos, que son los que conocemos con el nombre de luz tube. Tienen un elemento central, que es el FRP. En este caso es FRP porque es fibra recubierto de polímero, fibra de vidrio recubierto de plástico, porque es dieléctrico, tiene que ser dieléctrico. Además tiene este textil que conocemos con el nombre de aramida, que tal vez lo conozcan ustedes como Kevlar porque es la marca, y tiene una chaqueta exterior que puede ser doble chaqueta o una simple chaqueta, va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Ahora, este cable que tiene estas condiciones, que tiene estas especificaciones y tiene ese formato, es que conocemos con el nombre de ADSS, que significa completamente dieléctrico autosoportado. Pero este es el cable que le llamamos ADSS. Sin embargo, el cable que se encuentra al lado, estoy hablando de este cable que es ASU, también es técnicamente completamente dieléctrico autosoportado, pero no lo llamamos ADSS, lo llamamos ASU. ¿Cuál es la razón? La razón es que este cable tiene un formato completamente distinto. Si se dan cuenta, no tiene aramida, tiene dos FRPs y es unitubular. Es decir, el cable ASU solo tiene un solo tubo, con lo cual, por norma, solo podría tener 12 hilos. Sin embargo, echa la regla, también echa la trampa. Dentro de las especificaciones, la norma te permite es un draft a la norma que te permite fabricar un cable de un solo tubo, pero hasta 24 hilos máximo, ¿no? Pero esos otros 12 hilos que están fuera de la norma, que están dentro de un draft, dentro de un borrador, solamente permite que el fabricante le dé algún distintivo personalizado. Con lo cual, ustedes pueden encontrar un cable ASU de 24 hilos que sea completamente distinto con respecto a la codificación de los colores de hilos, me estoy refiriendo, no a la estructura. Completamente distinto de algún otro fabricante, ¿no? Cada fabricante va a fabricar su cable de 24 hilos según su customización, ¿no? Su personalización del cable. Sin embargo, la estructura de un cable ASU siempre va a ser como la ustedes están viendo ahí. La chaqueta del cable no tiene aramida y va a tener 12 FRPs y un solo tubo. Ahora, esto hace que este cable, en este caso, sea
tenga ciertas limitaciones con respecto a la compresión, a la tracción, a la tensión, a la torsión, pero también va a tener ciertas ventajas en ese mismo aspecto. Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, si ustedes van a utilizar, ¿verdad?, este esquema, tienen 4x8 que están llegando a 32 posibles suscriptores en su esquemático. Así es como lo necesitan, así es como lo van a cablear. Entonces, en este caso, podrían utilizar un cable ASU. ¿Por qué utiliza un cable ASU? Porque estás en la parte urbana en la cual el span no va a ser un problema. El span no va a ser un problema porque no vamos a tener más de 100 metros de span. Este cable está especificado para 100 metros, 120 como máximo. Y también el conteo de los hilos lo hace elegible. Con lo cual, pues yo voy a comprar este cable que va a tener un precio sustantivamente menor que el cable ADSS. Y yo voy a poder usar con toda tranquilidad, con toda, vamos a decir, libertad en este aspecto. Porque el conteo de hilos lo permite y también el ambiente en el cual va a ser instalado, el perfil de instalación. Si fuese 8, pues también, porque estoy dentro de los 12 hilos que puede ser construido el cable. Porque estoy limitado, aquí yo estoy limitado en el splitter de primer nivel. Él es el que manda qué tipo de cable voy a poner hacia adelante, cuál es el conteo máximo según su configuración. Ahora, si fuese de 16, tendría un problema dentro de la norma, pero como les dije, el mercado tiene una respuesta a esta necesidad. Si es que el splitter es de 16, en este nivel de splitter de la red yo puedo poner un cable ASU de 24 hilos personalizado, ¿no?, según el draft de la norma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo voy a utilizar el elemento correcto en el área correcta, que en este caso es la troncal de segundo nivel, donde yo voy a tener todo cerca con respecto al span y estoy en zonas urbanas o rurales de densidad poblada. ¿Ok? Entonces, en este caso, la elección más inteligente desde el punto de vista de la rentabilidad del negocio es utilizar un cable ASU con toda la seguridad del caso. Ahora, una vez que yo llego a esa caja, ¿verdad?, a la caja de distribución, no a la caja NAP, sino a la caja de distribución, donde yo voy a tener un hilo. Ese hilo va a representar una ruta. Ese hilo va a estar representando a el puerto GPON o ex GPON que se encuentra en la central. Y de aquí es donde yo voy a derivar toda la red desde esta caja. Entonces, esta caja es una caja muy importante. Es una caja vital, ya que en esta caja yo no necesitaría puertos disponibles. Es decir, el splitter que yo ponga aquí, el divisor de la red que yo voy a poner aquí en esta caja, ¿verdad? En esta caja yo voy a poner un splitter que no tenga división de la red, que no tenga, perdón, puertos disponibles, sino que vengan sin conectores donde yo vaya a empalmar directamente el hilo de entrada, que es angro del cable de troncal de primer nivel, que no hemos visto todavía, hacia el splitter de segundo, hasta el splitter de primer nivel que se encuentra en la caja. Y las salidas de la cantidad que tenga 8, 16 o 32, dependiendo de lo que ustedes quieran poner, pues entonces va a salir hacia directamente el fusionado directamente a la troncal de segundo nivel aquí, ¿no? Va a ir fusión directo. Con esto que estoy haciendo, estoy ahorrando, por supuesto, en presupuesto de pérdida. En lugar de perder, por ejemplo, 2 conectores, que es aproximadamente 0.70, 0.75 dB, voy a perder 0.1 dB, o sea, 0.1. Y eso si lo multiplico por 2 sería 1.5 dB y estaría perdiendo solamente 0.2 dB. Entonces, obviamente es una decisión un poco más inteligente utilizar un splitter sin conectores. Pero además porque, como dije yo, esta caja también podría ser una caja de derivación. Esta caja puede ser una caja en la cual entre la fibra, sangro un hilo y luego yo voy hacia otro destino. Si es un cable troncal, perdón, el que entra aquí significa que ese cable no solamente va a tener la alimentación de esa red en particular, puede tener alimentaciones de otras redes paralelas a la que yo estoy cableando en este momento. Entonces, si es, por ejemplo, una caja de distribución y a su vez yo la quiero utilizar como caja de derivación, yo necesito asegurarme que esta caja tenga más puertos disponibles para salida de fibra. Por ejemplo, entra un cable se me ocurre ahora de 198 hilos, dejo solamente uno y en esa misma caja yo voy a hacer fusiones, por ejemplo, para salir con una fibra de 48 hilos. Entonces, esta caja debería permitirme también fusionar esos 48 hilos más el hilo del splitter.
¿Sí me explico? Esta caja es una caja muy versátil que me puede permitir a mí administrar de una forma más fácil. Ahora, si yo pienso en eso en el momento de la elección del cableado, no necesito hacer cambios después. Y con eso estoy aprovechando los costos de oportunidad que les dije hace un momento y los costos diferenciados. Entonces, por esa razón, aquí yo podría poner cualquier formato de las cajas que están viendo en el pantalla, que si bien es cierto son cajas de empalme, horizontales o verticales que puedan poner en poste o pueden poner en línea, pero que también puedo utilizarlo como una caja de distribución, porque aquí yo no necesito puertos para llegar al usuario final. Solamente necesito la salida hacia los splitters que van a estar más adelante entregando el servicio a los clientes. Y por supuesto, también pueden ser cajas como esta. Es decir, una caja NAP también podría funcionarme como una caja de distribución. O sea, una caja de terminación podría ser, me estoy refiriendo no al evento, me estoy refiriendo al equipo, a la caja, ¿verdad? Me estoy refiriendo al componente, ¿no? El mismo número de partes que utilicé para la caja NAP, puedo utilizarlo para una caja de distribución, porque va a depender de lo que yo quisiera hacer. Y por supuesto, saber que también en esas áreas yo necesito tener reservas técnicas, porque obviamente voy a tener que hacer mantenimientos, ya sean correctivos o preventivos a esas cajas. Entonces aquí vuelvo a repetir, ¿verdad? Estoy hablando de cada línea, por ejemplo, si tengo 1, 2, 3, 4, si tengo 4 cajas, pues estoy diciendo que tengo 4 hilos, cada hilo con una cantidad determinada de usuarios conectados en un segundo nivel, que básicamente sería en la terminación, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos el esquema con la caja NAP, troncal de primer nivel, perdón, troncal de segundo nivel y la caja de distribución donde se encuentra el splitter de primer nivel. Con lo cual nos lleva esto a dónde? Nos está llevando hacia la central, lo que llamamos nosotros troncal de primer nivel. En la troncal de primer nivel no puedo utilizar fibra ASU. ¿Cuál es la razón por la cual la fibra ASU no es una buena opción? Aunque yo sé que algunas compañías, por situaciones de ahorrarse un dinero, utilizan cable ASU para troncal de primer nivel. Pero la troncal de primer nivel obedece a un principio muy fundamental, que es la columna vertebral de su red. Es decir, que si ustedes están pensando que van a tener fase 2, fase 3 o fase 4, no necesitas volver a cablear la troncal principal. La troncal principal ya no la vas a tener que cablear. ¿Por qué? Porque ya está cableada. Y con eso vas a ahorrar, pues, por supuesto, mano de obra, permisos, en fin. Entonces, esta troncal tendría ¿qué es lo que tendría que hacer? Va a estar condicionada con mi extensión futura de esa ala de la red, ¿verdad? Y lo que yo, por supuesto, tenga proyectado hacer en el futuro. ¿No? Tal vez tal vez pueda explicarlo mejor en este esquemático, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que mi red es esta, ¿no? Que yo voy a hacer esta parte, que vamos a suponer que yo quisiera entrar aquí. Ok, vamos a suponer que yo quisiera hacer esta parte, ¿no? Aquí, donde estoy ahorita, apuntando. Y yo me doy cuenta que para acá está el río, ¿verdad? Yo no puedo seguir creciendo para allá. Y me doy cuenta que toda esta área está limitada por el río. Y yo voy a pasar una troncal hacia esta área. No voy a poner más hilos de los necesarios para suplir, más que los que necesito para suplir esta área. ¿Cuál es la razón? Pues la razón sería que yo no voy a poder seguir creciendo para este lado. Para este lado no voy a poder seguir creciendo porque estoy limitado por el río, por ejemplo, ¿no? Pero si yo tuviese algo como esto, ¿no? Que está por acá, y yo estuviese en esta área, y por aquí quisiera pasar mi troncal, yo sé que en este momento tengo solamente esta área por cubrir, sí es cierto, pero si yo quisiera luego cubrir toda esta área que está acá, fase 2, fase 3, fase 4, pues yo voy a poner una troncal que sea lo suficientemente grande para que me pueda abastecer toda esta área que está acá. O sea, la cantidad de hilos que yo voy a asignar a esa troncal va a ser mayor, conociendo mis limitaciones, conociendo
qué es lo que quiero hacer hacia el futuro y qué es lo que tengo y hacia dónde quiero yo crecer hacia el futuro. Entonces, la limitación en este caso no es el splitter, la limitación es lo que está en mi escenario y también obviamente mis condiciones, mi músculo financiero y mis proyecciones hacia el futuro. ¿Cuáles son mis, vamos a decir que mis intenciones hacia el futuro? ¿Ok? Entonces, que en este caso, la fibra ASU no aplica porque la fibra ASU tiene un condicionamiento hasta un máximo de 24 hilos fuera de la norma. Dentro de la norma, hasta 12 hilos. Entonces, el conteo de hilos va a ser insuficiente para una troncal de primer nivel. En este caso, tendría que utilizar un cable ADSS. ¿Okay? Un cable ADSS que yo no tengo limitaciones con respecto al conteo de hilos porque es un cable multitubular. Yo puedo tener 288 hilos, puedo tener 512 hilos, que puedo tener 1024 hilos, en fin. Lo único que va a cambiar, obviamente, a mayor cantidad de hilos, mayor diámetro del cable, por supuesto. Pero el conteo, la configuración del conteo de hilos no está limitado. Tampoco estoy limitado con respecto a las distancias que hay entre los postes, al span. Recuerden que en las troncales de primer nivel, posiblemente yo me voy a tener que buscar las rutas perimetrales. Las rutas perimetrales tienen distancia de los postes de 200 metros, 300 metros, 400 metros, y aunque parezca loco, hasta 1000 metros de distancia entre postes. Entonces, porque se van a encontrar con pasado de ríos, por ejemplo, un cuerpo de agua, va a ir a lugares montañosos, en fin. Entonces, esto hace que el cable ASU sea inviable en este específico segmento. El cable que yo debería escoger aquí es un cable ADSS y obviamente el conteo de hilos va a decirlo mi proyección futura. ¿No? Y a esto es lo que yo me estoy refiriendo, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la troncal, al cable que recoge todas las cajas de distribución. Todas las cajas donde encuentro el troncal de primer nivel. Esas cajas de primer nivel pueden estar en una ramal como la están viendo aquí ahorita. Aquí muere, ahí termina el cableado, por lo menos de forma momentánea. Pero también puede ser que yo tenga un anillo, ¿verdad? Yo tengo un anillo. Porque el sistema así, mi servicio así lo necesita. Entonces, si mi servicio lo necesita, yo necesito cerrar el anillo. Si mi servicio no lo necesita, pues no voy a cerrar el anillo. Perdón. No, a eso es que me estoy refiriendo, ¿no? Pero este cable siempre va a ser un cable que me vaya a permitir a mí ser flexible con respecto a mis proyecciones futuras hacia adelante. Ok, entonces ya como para ir avanzando, la activación del suscriptor es una parte que se ve completamente disociado de lo anterior. Es decir, aquí yo ya llegué a mi POP, ¿verdad? Con la troncal de primer nivel llegué a mi central. En la central obviamente voy a tener componentes pasivos y componentes activos. Esos componentes pasivos ya sabemos que son el ODF, por ejemplo, tengo conectores, tengo picters, tengo patchcore, tengo splitters, dependiendo de lo que quiera hacer ahí, más toda la parte activa, no la consola la consola de conexión, por ejemplo, y los servicios están ahí. Cualquier tipo de equipos que necesite para la parte de los servicios. Si es que están ahí, obviamente, ¿no? Porque una central podría ser un POP o podría ser una oficina central. Depende de lo que sea, ahí ya llegué y terminé, o inicie el cableado o termine el cableado ahí. Pero cuando estamos hablando de la activación al cliente es cuando el cliente llama y dice, quiero el servicio, me enteré que ustedes tienen un servicio bueno y quiero cambiarme el que tengo, quiero uno nuevo o lo que sea. En ese momento recién se activa esta parte. Significa que la caja NAP está lista, está aprobada, está medida, está resuelta. Simplemente para que llegue la cuadrilla de activación al cliente y se conecte ahí. Que justamente es esta parte, ¿verdad? Aquí tengo prácticamente los mismos componentes que están en diferentes áreas de la parte que la antecede. Sin embargo, las especificaciones técnicas de estos productos cambian. Aquí tengo conectores mecánicos, por ejemplo, tengo cable drop, que es así como lo llamamos, cable de acometida, y tengo una caja de superficie. Es decir, que esto está en la parte interior del domicilio o de la oficina que vamos a dar servicio. Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo primero que vamos a ver es básicamente qué tipo de cable es lo que nosotros utilizamos y por qué. Nosotros llamamos cable drop a este tipo de cable que tiene este formato. Es un cable que tiene
2 milímetros de ancho, de grosor, 2 milímetros nomás, 3 milímetros de diámetro antes de llegar al mensajero y 5 milímetros con el mensajero. Es todo lo que tiene. En la parte interna tiene 2 elementos de fuerza, que es para mantenerle la forma a la fibra, y estos de aquí pueden ser metálicos o no. Y aquí en la parte central están los hilos de fibra. 1 hilo, 2 hilos, 4 hilos, lo que necesites. ¿Ok? Este es el formato del cable drop que nosotros conocemos. Sin embargo, no es lo único que hay. Hay cables drop de diferentes formas, que son ovalados, circulares, figura cero, con mensajero, sin mensajero, armados, en fin, loose tooth, porque va a depender de lo que yo quiera hacer con ese cable, porque lo que significa es el cable para la cometida. Ahora, el cable que estamos nosotros identificando ahora es este, el que les enseñé hace un momento. Para ese cable, la norma ha diseñado un cable que es despreciable, es el nombre que le damos, ¿sí? No es un nombre peyorativo. Es despreciable porque ya sabemos bien que cuando tenemos que hacer algún tipo de, por ejemplo, movimiento de un cliente de un lugar a otro, se ha cambiado de domicilio y donde ese cliente se va a cambiar, tenemos desplegada red, ¿qué hacemos? Cableamos nuevo. No recogemos el cable de su locación anterior, sino que cableamos nuevo. Si por alguna razón el nuevo inquilino en la locación anterior, hay un nuevo inquilino, quiere nuestro servicio, ¿qué hacemos nosotros? ¿Utilizamos el cable viejo que estaba ahí? No, ponemos un cable nuevo, porque sabemos bien que esta es la parte despreciable del cableado. Entonces, este producto tiene que tener un costo, un precio que no nos sorprenda. El problema es que este cable tiene que ser un cable especializado. Es un cable que debe cumplir con ciertas condiciones exteriores, como por ejemplo vibraciones, compresiones, rayos ultravioleta, humedad, todo lo que tenga que ver con la parte interior, además de lo que tenga que ver con la parte interior. Estoy hablando de la compatibilidad con la vida. Si se quema, no tiene que propagar gases venenosos. No tiene que hacerlo. Los radios de curvatura tienen que ser diferentes. Es decir, que el índice de refracción de ese cable debe ser distinto también. Entonces es muy complicado para la industria hacer un cable que tenga un precio razonable para ese ambiente y que cumpla con todas estas condiciones. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la información que está en la norma. ¿Qué dice la norma? La norma dice que cada caja NAP, cada caja de determinación, no tiene que estar equidistante una de la otra, no más distante, sino más distante de 300 metros una de la otra, por norma. ¿Qué significa? Que si yo pongo una caja al lado de otra a 300 metros de distancia, hago un círculo y pongo la caja en la mitad, significa que esa caja no debe tener, para que no se encuentren las dos, deberían estar en un radio de 150 metros, una de la otra. ¿Ok? Supongamos que tengo un círculo a un radio 150 de la otra. Voy a ver si lo dibujo aquí, porque creo que a lo mejor no se entiende lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que si tengo una caja aquí, por ejemplo, esta es una caja NAP, y tengo 300 metros otra caja NAP aquí. Entonces, si yo hago un círculo, ¿verdad? Estoy diciendo que ese radio, es decir, desde el punto hasta aquí, no debe ser más de 150 metros. ¿Ok? Ese es el radio que hay en ese círculo, porque ahí se encontrarían las dos, a 150 metros aquí y a 150 metros aquí. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, el cable lo fabrico yo según la norma. El fabricante fabrica el cable según la norma. Dice, mira, si hay un poste y luego tiene otro poste, en la distancia entre esos postes, como una zona urbana, no debe ser superior a 50 metros. Estoy dando un plaza ahí, estoy dando un aumentado. La norma dice 38 metros. Norma de postes, zona urbana. Y la distancia entre la caja y el usuario final, si tengo más de un poste, por ejemplo, tengo que hacer esto y llegar a una caja, a una casa que está por aquí. Entonces, esa distancia no debe ser más de 150 metros. O sea, sería 50 metros aquí, 50 metros aquí y otros 50 metros más hasta llegar al usuario final. ¿Por qué? Porque está dividiéndose en esta norma de las cajas NAP, según lo que dice las buenas prácticas de instalación. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ustedes cuando vean un cable como este, voy a ir para atrás, ¿ok? Ustedes cuando vean un cable como este, no le vayan a poner más de 150 metros entre las cajas, entre la caja y el usuario final. Y no vayan a exceder más de 50 metros entre los postes, porque el cable no está diseñado para soportar más, porque ese es un cable despreciable. Por esa razón, tiene que ser
Entonces estamos tratando de usar lo útil y necesario para poder entregar una tecnología que funcione por una cantidad X de tiempo sin que ustedes estén rompiéndose la cabeza con los mantenimientos correctivos. Eso es lo que se está tratando de hacer. ¿Ok? Si ustedes necesitan mayor distancia, porque es así su infraestructura, la caja se encuentra a 500 metros del usuario final, porque estoy en la zona rural, por ejemplo, y tengo casas distantes, pero quiero dar el servicio. Entonces, ese no es el cable que tienen que usar. Usen otro tipo de cable drop, por ejemplo, el cable figura 0. El cable figura 0 es un cable drop también que tiene internamente, en lugar de tener FRPs de 1 milímetro, tiene FRPs de 2 milímetros. ¿Ok? Tiene una consistencia distinta. Eso es un cable que tiene unas especificaciones completamente diferentes. ¿Es un cable drop? Sí, es un cable drop. Pero ese es el cable drop que deberían utilizar en esa área, en ese cliente específico que se encuentra a 500 metros, por ejemplo, entre la caja y el usuario final. ¿Ok? Los conectores que van a utilizar, pues obviamente son conectores de una interfaz. ¿Cuál es la interfaz? La interfaz siempre va a ser verde, APC, ya lo sabemos, ¿no? Porque tiene menor reflexión. Menor reflexión. Entonces, si eso es así, yo ya sé que el conector que voy a utilizar es el conector color verde, pero tiene que ser conector mecánico. No puede ser conector activo que yo voy a fusionar. Además, tengo que darme cuenta que ese conector debe tener ciertas condiciones que me permitan a mí tener alguna garantía de que va a estar utilizándose por lo menos 10 años. Mínimo 10 años. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando entre en contacto con la humedad, pues no pierda sus propiedades del plástico, ¿verdad? Que el plástico no se deprecie, no pierda sus propiedades y cuando yo lo vaya a hacer mantenimiento, pues no se quiebre o desquebraje en mis manos. Cosas como esa, ¿verdad? Que tenga control contra la humedad, que tenga control contra el crecimiento de hongos, en fin. Más allá luego de la disponibilidad, de cómo yo quiero utilizar ese producto. Porque si yo hago FTTH, yo sé que voy a utilizar cable drop de cajón y solamente yo trabajo con FTTH. ¿Cuál es la razón que yo voy a comprar un conector universal? ¿Para qué yo voy a comprar un conector universal si yo solamente hago FTTH? No tiene sentido, porque un conector universal es mecánico, pero va a recibir diferentes diámetros, diferentes tipos de cables. Por ejemplo, cables para zip cord, que tienen 3 milímetros o 2 milímetros. Cables drop de 2.6 milímetros, de 3 milímetros. Cables drop redondos, por ejemplo, de 3 milímetros. También puede soportar cables desnudos de 250 micras. En fin, ese es un conector universal. ¿Ok? Pero un conector universal tiene un costo completamente distinto con relación a los conectores que son para cables drop. Entonces yo tengo que hacer una diferenciación y escoger el producto correcto. Ahora, si dentro de mi servicio yo no solamente hago FTTH, sino que también hago centros de datos, también hago enlaces punto a punto, en fin, posiblemente la elección correcta sea un conector universal. Porque de esa manera, mis técnicos no están rompiéndose la cabeza pensando qué tipo de cable es el que va a recibir el conector. No importa, porque ese conector va a aceptar cualquier tipo de cables. Okay, entonces es importante eso, es importante ver cómo está configurado, algunas otras cosas más como por ejemplo la ferrula, en fin. No, pero no quiero alargar mucho nuestra conversación con respecto a los componentes porque ustedes podrían simplemente preguntarle a su mayorista cuál es la mejor opción y ellos le van a recomendar. Ahora, en la parte interna, sabemos bien que el cable que tiene que entrar, ya dijimos, debe tener un radio de curvatura apropiado. O sea, su índice de refracción debe ser distinto. Mínimo debe ser G657. Todos los cables drop tienen que ser mínimo G657. Ustedes escojan A1, A2, B2, B3. Ustedes escojan su necesidad. Pero mínimo optimizados para radio de curvatura de 10 milímetros como mínimo. Porque esta es la especificación con la cual se fabrican estas cajitas. Estas cajitas se fabrican con esa especificación. Recuerden que nosotros tenemos los famosos MAC, movimientos, adiciones y cambios dentro de un cableado. Significa que cuando yo tenga que hacer algún tipo de movimiento, adición o cambio, yo debo dejar aquí mínimo 1 metro de cable drop aquí dentro de esta cajita. Si el cable no es GC57, por ejemplo, es GC52, el GC52 tiene un radio de curvatura de 30 centímetros. Después de los 30 centímetros hay difracción de la luz, es decir, hay pérdidas por difracción de la luz. No es compatible con esta caja.
¿Ok? No es compatible con esta caja. Entonces, ojo con eso a la hora de escoger el producto. Además, si esta caja tiene que ser compatible con la vida, ya lo dije. Debe ser por lo menos de ABS, un plástico termoplástico que se consume en sí mismo, pero que no gotee. Porque sabemos que esta caja está sobrepuesta en la pared o sobrepuesta en una mesa, por ejemplo, un escritorio. Si hay un conato de incendio y la caja es afectada por el fuego y gotea, posiblemente caiga en la alfombra que no tenía nada que ver con el problema y ayudó a avivar el incendio, ¿no? Por decirle algo. ¿No? Lo mismo con los patchcore y los picters que utilicen, si lo van a usar. Esos componentes también tienen que resolver el índice de refracción de esa fibra con el cual está fabricado. ¿Okay? Luego tenemos las planillas, ya solamente como para ir terminando. Tenemos el tema de las planillas que tiene que ver con el presupuesto que ustedes deben tener por cada uno de estos eventos. Yo les recomiendo que cuando ustedes estén diseñando su proyecto y hayan escogido los productos y tengan todo claro, una vez que estén haciendo el inventario de materiales, lo hagan por segmentos. ¿Cuánto yo voy a gastar en la central? Tanto. Ok, en la central yo voy a involucrar rack de telecomunicaciones, componentes pasivos, componentes activos, más los permisos, las licencias, la construcción o la renta del POP. Todo eso está involucrado dentro de esta planilla. Una vez que la tenga lista, yo voy a poder, después, cuando ya tenga que hacer análisis general, yo voy a poder fácilmente quitar o poner o regular ciertos componentes, ciertas cosas que me van a permitir a mí mejorar mi proyecto. Lo mismo va a pasar con la troncal de primer nivel, troncal de segundo nivel y obviamente los herrajes si están en postes. Si voy en poste, no debo olvidar los herrajes. Y obviamente aquí tiene que ver la mano de obra, cuánto voy a utilizar en cables, cuánto voy a utilizar en cajas, cuánto voy a utilizar en palmes, todo eso. Más, por supuesto, la parte de los herrajes, los permisos que yo voy a utilizar por licencia de utilizar los postes, por ejemplo, ¿no? Y por último, teníamos el tema de la activación del cliente, que como dije está disociada, pero es parte de la red y debo calcularla previamente. Es fácil calcularla previamente, aunque si bien es cierto, yo no la voy a activar en ese momento, yo puedo calcular según la norma. Si son 150 metros, yo voy a ir en el peor caso posible. O puedo hacer una media si quiero, ¿no? 130, 140 metros, 120 metros, o me voy a 150 metros para todos los usuarios. Multiplico por la cantidad de cables que yo voy a usar y ya de esa manera puedo tener una cantidad, pero multiplico por la cantidad de usuarios que voy a usar. De esa manera ya puedo tener una cantidad en kilómetros de fibra, con conectores, con cajas, con todo lo que voy a necesitar. ¿Okay? Básicamente es eso. ¿Tienen preguntas? Si tienen preguntas, Arnaldo, me deja saber, a ver si hay alguna pregunta. Aquí el chat ha estado demasiado movido, han realizado preguntas y entre ellos mismos se han contestado. Pero igual aquí te las digo, si por algún motivo hay que aclarar más sobre el tema. Aquí Andrés pregunta, ¿cuál es la distancia máxima sugerida desde la caja NAP al usuario final en fibra drop? Si estamos hablando de fibra drop plana, de la que le mostré hace un momento, que es 2x5 con el mensajero o 2x3 sin mensajero, 150 metros. Es lo máximo que deberías usar. No estoy diciendo que no va a funcionar si pones más. Puede funcionar, es más, hay redes que están funcionando, pero no significa que porque funciona es porque está bien. Mario, ¿cómo considero la tasa de penetración si ya tengo una red inalámbrica y solo quiero migrar a una red FTTH? Bueno, ahí es mucho más fácil porque ya tienes con qué contrastar. Tienes clientes actualmente. Entonces tú vas a decir cuántos, necesitas hacer una encuesta, por supuesto, saber, necesitas hacer un ejercicio estadístico. ¿Cuántos usuarios están en esa área? Vamos a suponer que en esa área tienes 100 clientes y de esos 100 clientes actualmente tienes 20. Significa que tu tasa de penetración es el 20% actualmente. Ahora, si tú dices, lo que pasa es que tengo 20 porque mi capacidad está full, ya, pero debería tener 30, porque tengo clientes que en realidad no le puedo dar servicio porque ya no tengo capacidad y por eso me quiero cambiar a fibra. Ah, ok, entonces tu análisis te dijo que es el 30%, el análisis que ya hiciste. Si no has hecho el análisis, tienes que hacerlo. Ve, contrata a un par de personas que hagan las preguntas correctas
y con esa información tú tienes para poder ya identificar cuál es el porcentaje. Pero necesitas saber cuál es el universo que existe de afuera, el número, para poder identificar el porcentaje después. Si yo tengo un enlace de FOG655C existente, ¿qué dificultades puede haber si yo quiero ocupar hilos de ese enlace como troncal de primer nivel? Esto con la finalidad de ahorrarme el tendido de alrededor de 4 kilómetros de FOG652D. O sea, a ver, vamos a ponernos claros, ¿no? El índice de refracción en la matrícula internacional, vamos a llamarlo así ahora, GC55, GC54, GC52, lo que sea, va a depender de la tecnología que tú estás usando, ¿ok? La tecnología que tú estás usando. Por ejemplo, si yo sé que voy a utilizar GPON, pues claro, GPON es más transparente. O sea, cuando digo transparente me estoy refiriendo a que va a funcionar mejor con G652. Por la sencilla razón que G652, su dispersión, ¿ok? Su dispersión es 0 en 1310 nanómetros. Entonces, todo lo que esté cerca de 1310 nanómetros va a tener un poco más de dispersión, pero va a ser transparente todavía hasta 1490 y hasta 1310 que funciona GPON. Entonces, esa es la razón por la cual utilizamos GC52 para red FTTH, porque utilizo esa tecnología. Ahora, si es que yo hubiese tenido, por ejemplo, una conexión para video, video trabaja en 1550 nanómetros. Significa que la fibra G655, que su dispersión no es 0, pero es muy cercana a 0 en 1550 nanómetros, es mejor, o sea, va a ser mejor utilizar GS55 en ese caso puntual. ¿Okay? Yo no voy a poner un tipo de fibra simple y llanamente porque me pareció una u otra cosa. Yo necesito conocer el trasfondo. ¿Dónde esa fibra es más transparente? Cuando yo uso la palabra transparente me estoy refiriendo con esa fibra es más, perdón, va a presentar de un mejor servicio. ¿Sí? ¿En qué sistemas? Entonces, si quieres utilizar G655, no hay ningún problema, puedes utilizarla. Lo único que tienes que mirar es cuánto está perdiendo entre donde te encuentras, donde se encuentra tu central, el equipo que está administrando la red y el usuario final. Y luego de las dos, mira esos equipos, ¿verdad? Haz un power budget, un presupuesto poder, y con eso tú vas a saber cuánto es lo máximo que puedes perder. Si esa pérdida del power budget es consistente, o sea, es coherente con la pérdida máxima del enlace, ya está, resuelve el problema. ¿Okay? Yo diría que eso es lo que tenés que hacer. Haz primero los cálculos y luego decide que la fibra que está ahí es una buena opción para poder ahorrarte esos 4 kilómetros de instalación. Que yo creo que es una muy buena opción. Yo creería que no vas a tener problemas, así viéndolo de forma general, utilizando los GC55. Sin embargo, te recomiendo que hagas las cálculos, las pruebas primero, antes de tomar una decisión. ¿Cuáles consideras que son los errores más comunes de los estudiantes cometen al diseñar la arquitectura de una red FTTH? El más común es no determinar una tasa de penetración correcta. Ese es el más común. El más común es porque la tasa de penetración es tu base. Si tú has determinado una tasa de penetración correcta, significa que la posibilidad de que te equivoques es menor. Y si te equivocas, lo puedes resolver. Me refiero a que te equivocaste escogiendo un equipo. Escogiste un equipo que la potencia es menor. Pero no es tan complicado como cuando te equivocas con la tasa de penetración. Porque cuando te equivocas con la tasa de penetración significa que tienes que cablear nuevo. Y cablear nuevo implica un músculo financiero mucho mayor. Entonces, yo considero que ese es el error más grande. El no considerar la tasa de penetración desde el principio. ¿Qué herramientas de software son indispensables para un diseño eficiente hoy en día? Para diseñar necesitas herramientas como por ejemplo OZMap. Es una herramienta que sirve para diseño y, como decimos nosotros, adicionalmente para la administración, pero principalmente para el diseño. Una herramienta como esa es indispensable. De esa manera te permite hacer
georreferenciación de los postes, iconografías correctas, uniones entre los empalmes, entre los enlaces, determinación de enlaces primer nivel, segundo nivel. Todo eso va a estar dentro de la administración, pero también te permite a ti diseñar correctamente. Si estamos hablando de diseño como herramienta, como software, yo creería que una herramienta como esa es indispensable para cualquier compañía que se dedica a la instalación de redes FTTH, que sean ISPs. O ZMAP se llama. Okay, nosotros hacemos nuestros webinars bien orientados a la parte técnica para que ustedes tengan como nuestros clientes información que les sirva de primera mano. Sin embargo, como se han dado cuenta, es como un poco complicado poder resumir todo en un solo webinar. Por esa razón tenemos nosotros entrenamientos secuenciales. Todos los meses tenemos un entrenamiento con un tópico específico. Puede ser cableado básico, puede ser avanzado, o puede ser diseño. Les recomiendo que estén atentos a nuestras redes sociales. Por ejemplo, este mes de mayo, empezando la próxima semana, están abiertas las inscripciones para el curso de certificación de T300i. Significa que es un curso que le va a ayudar a ustedes con las buenas prácticas de instalación, normas y buenas prácticas de instalación de FTTH, ¿no? Si están interesados, ustedes podrían simplemente entrar al enlace. No sé si puedes publicar el enlace para que puedan darle clic al enlace y eso los va a llevar a ustedes a la página de Cablix Academy y ustedes ahí van a poder registrarse al entrenamiento si así lo desean, por supuesto. Si necesitan más información, por supuesto, podrían comunicarse con su vendedor, con su agente, o se pueden comunicar directamente conmigo. Van a la página de Cablix, ahí van a encontrar mi número y ahí van a poderme escribir si no necesitan. Sí, vamos a tratar de mejorar los horarios. Ustedes, pues, no vamos a tratar de ver cómo hacemos una encuesta, o sea, saber cuál es el horario más idóneo. La verdad no sé cuál es el horario más idóneo. Pues estaba preguntando José Luis que el problema son horarios. El horario lo hemos tratado de manejar de esa manera para que sea un poco más fácil, porque son prácticamente 8 horas y yo entiendo que en el horario, vamos a decir que para poder hacer un entrenamiento van a tener que perder todo un día y a veces no es posible perder todo un día porque las labores son muy grandes, ¿no? Son muy, vamos a decir que ustedes necesitan, la compañía necesita de su trabajo todos los días y es más complicado. Por eso decidimos prorratearlo en 2 horas diarias todos los días, de tal manera de que sea un poco más fácil a la hora de la salida de su trabajo, entre las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, que entendería ser un poco más fácil. Sin embargo, podrían ustedes sugerir algún horario, tal vez nosotros estamos viéndolo de una forma y la realidad es otra, ¿no? Tal vez el horario que estamos nosotros suponiendo no es el idóneo basado en su experiencia. Entonces, estamos escuchando observaciones con respecto. Si ustedes tienen alguna sugerencia de horario, pues por supuesto me gustaría escucharla. Queremos agradecer sinceramente su participación a usted, Marco, y al público. Y esperamos que la información compartida les haya sido de gran utilidad. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo evento. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.